Las capas. Hablemos ahora un poco sobre las capas. Como se pudo dar cuenta en videos anteriores, podemos agregar objetos delante o detrás de otros objetos. Esto se lo debemos a la creación de capas. Las capas se van creando automáticamente a medida que voy agregando elementos a mi línea de tiempo. Por ejemplo, voy a agregar el archivo que he importado previamente llamado cielo. Lo selecciono, arrastro hacia abajo y dése cuenta que cuando lo suelto, inmediatamente se agrega el objeto y en esta parte que es el listado de las capas, se ha enumerado también como capa 1 cielo. Y no solamente se ha sombreado o ha marcado la parte de su nombre, también el espacio que ocupa en la línea de tiempo. Dese cuenta que esta parte está más clara que las demás capas. Esto quiere decir que esa es la capa que tengo seleccionada. Gracias a que las capas nos permiten agregar objetos delante o detrás de otros objetos, puedo ocultar la vista de esa capa. Es decir, que me permitirá ver los objetos que están detrás de esa capa o las capas que están detrás de ella. Con este icono activándolo o desactivándolo, puedo ver u ocultar la capa que estoy trabajando. Si lo que deseo es ocultar la ballena, solamente debo dar clic en el icono de la capa de la ballena. También puedo organizar las capas, es decir, elegir el orden delante o detrás de otros. Si nos damos cuenta, el número de la capa me indica qué tan adelante está el objeto. De primero o al frente se encuentra el cielo y de segundo se encuentra la capa de la ballena, o detrás del cielo. Yo lo que quiero es mover el cielo detrás de la ballena. Para ello solamente debo seleccionar la capa, arrastrarla hacia la parte de abajo y ahora la capa 1 será la ballena y la capa 2 será el cielo. Como usted ya debió haber determinado que tengo más objetos o más capas incluidas en este proyecto, entonces simplemente voy a colocar la capa del cielo al fondo de último. Selecciono y arrastro hasta llegar a lo último, para que cuando yo vea todas las demás capas, el cielo sea el que esté al fondo. ¿Cómo puedo darme cuenta en qué orden es que van quedando las capas dentro de mi proyecto? ¿O cómo se están agregando los objetos dentro de mi proyecto? Aparte del listado que tengo en este panel, también puedo darme una previsualización con la herramienta Indicador de la hora actual, desplazándola hacia la izquierda o a la derecha al tiempo que necesite. Dese cuenta que algunas capas van apareciendo y aquí en este punto me doy cuenta de la organización de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quisiera que la ballena estuviera entre las capas de los dos océanos, simplemente voy, selecciono mi capa de ballena, arrastro y la coloco en medio de esas capas. Al hacerlo, fíjese que ahora la ballena está en medio de los dos océanos. Cuando utilicé la previsualización, nos dimos cuenta que algunas capas aparecían o desaparecían durante mi animación. Eso se debe a que no todas las capas comienzan en el mismo tiempo. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Porque aquí en la línea de tiempo, el marcador de la capa, en esta parte, en este cuadro, me indica en dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, la capa llamada banner comienza aproximadamente en el segundo 6 y termina en el 14. Es decir, ahí va a desaparecer ese objeto. Si yo quiero que finalice con el resto de capas, selecciono desde su parte final que marca el cuadro de la capa y arrastro manteniendo el clic pulsado hasta el tiempo donde deseo que termine. Como quiero que termine con todas, voy a arrastrarlo hasta allí y suelto el clic. Y ahora nos damos cuenta que solamente desaparece hasta el final. Cuando voy hasta el final me doy cuenta que hay algunas capas que tampoco finalizan juntas. Puedo utilizar esta herramienta de zoom o acercamiento donde me permite ver más cerca la línea de tiempo y darme cuenta el tiempo exacto donde finalizan las capas. Por ejemplo, si yo corro esta hacia atrás, me doy cuenta que están todas las capas y hacia adelante que el banner y la capa de cielo
están sobrepasando el límite. Lo que voy a hacer ahora es reducirles ese espacio a juntas capas para que finalicen juntas. En este caso, que no me permite ver el final de la capa, puedo arrastrarla con el clic pulsado desde el centro del cuadro de ella y sigo arrastrando hasta encontrar el final de la capa. Pero ¿qué sucede? Vamos a volver a alejar y me doy cuenta que como arrastré un poco la capa, también aquí al principio se ha movido un poco. Es decir, si yo arrastro desde el centro, muevo la capa y fíjese que no se está eliminando una parte de ella, sino estoy utilizando el mismo tiempo, pero la estoy moviendo totalmente. ¿Qué sucede si quiero mover varias capas al mismo tiempo? Para ello, debo mantener la tecla Control pulsada mientras selecciono las capas que deseo mover, ampliar o reducir, y ahora puedo moverlas al mismo tiempo, ampliarlas o reducirlas, todas al mismo tiempo. Vamos a dar Control Z para deshacer esas acciones. Ya nos dimos cuenta de la opción de alejar o acercar la visión en mi línea de tiempo, pero también tengo esta herramienta y que de igual manera me acerca o me aleja en los fotogramas para darme cuenta exactamente el tiempo donde está comenzando una capa o en el que está finalizando. Y en este proyecto, en la línea de tiempo, si se fija bien, he creado unas marcas. Está esta marca donde comienzan los océanos, cielo y sol. Está esta otra donde comienza ese banner verde y el texto y donde quiero que aparezca el balón. Vamos a ir a la de balón. Selecciono la capa, voy a subir un poco y si me voy hasta el marcador y me acerco un poco, me voy a dar cuenta que no está comenzando ahí, pues debo reducir la capa, la de texto, perdón, balón, y la voy a llevar hasta allí. Voy a acercarme más. Perfecto. Voy a darme cuenta en dónde finaliza y finaliza con la animación. Perfecto. Le damos un vistazo a nuestra animación y más o menos quedaría así. No me gusta el inicio. Digamos que quiero que el cielo o la capa del cielo inicie con el mismo marcador que tienen los océanos. Voy a mover mi indicador hasta allí. Ahora me acerco y me falló el cálculo por un poco. Corrijo, perfecto. Y ahora la capa del cielo va a comenzar con los océanos. Vemos un error. Sí, me pasé un poquito. Podemos darnos cuenta lo útil que es la herramienta Zoom en estos casos. Ahora sí, comienzan juntas. Y ahora digamos que deseo crear un marcador que después de los océanos aparezca la ballena. Para ello suelto las capas, dando un clic fuera, pulso en mi teclado la tecla asterisco o voy al menú capa y elijo la opción agregar marcador. Y fíjese que aquí también me enseña el atajo con el teclado. Agrego el marcador y ahora viene la configuración del marcador. Para ello doy doble clic sobre él y se despliega esta ventana llamada marcador de posición. Voy a modificarle el tiempo. Yo deseo que mi marcador se encuentre sobre 4 segundos exactos y voy a agregar un comentario. Digitaré inicio de ballena. Luego voy a dar clic en aceptar. Mi marcador se ha agregado, dese cuenta que se ha movido. Voy hasta mi marcador y luego voy a la capa de la ballena. En este caso no me sirve la opción de arrastrar la capa desde el centro, porque lo que deseo realmente es recortarla. Si la muevo también me dará más tiempo al final. Entonces voy a recortarle un poco del comienzo hasta el punto donde he ubicado el marcador. Ahora me acerco para ver si sí quedó preciso y dese cuenta que aunque aquí parece que estamos bien, cuando me acerco me doy cuenta que me hace falta uno o dos espacios de fotograma. Así que corrijo y perfecto. Doy una previsualización de mi animación, alejamos un poquito y entonces durante la animación dese cuenta que va a comenzar así, va a aparecer luego la ballena, el banner, texto, balón.
La organización y configuración de sus capas es muy importante. Tómese el tiempo necesario para practicar y aprender este ejercicio.